Muy buenas noches, bienvenidos a Poder Financiero. Mire, hemos hablado durante mucho tiempo sobre la reforma al sector de las telecomunicaciones. De que es necesaria una reforma no cabe ninguna duda. Sin embargo, habría que cuestionarnos cómo se están haciendo las cosas. Que los diputados hayan ido a firmar una iniciativa que no habían leído y después fingieron que la habían negociado, nos debe llamar la atención, nos debe tener verdaderamente pendientes. Es importante lo que se está haciendo en el Senado de la República, donde sin lugar a dudas se está dignificando cuál es el papel de los legisladores. Un papel que tienen que tomar decisiones. Y para hablar de esta reforma, sin lugar a dudas voy a platicar con el más grande experto que hay. Un hombre que fue regulador, que trabajó en la iniciativa privada dentro del sector de las telecomunicaciones y un querido amigo, senador Javier Lozano. Muchas gracias. Qué buena presentación, qué amable eres, David. Muy buenas noches a todos. Javier, para comenzar, ¿puede haber alguien que esté en contra de que se haga una reforma a la ley de telecomunicaciones? Yo creo que a estas alturas no. A estas alturas no, ni siquiera los operadores con más presencia, con más poder en los mercados, podrían aspirar a que se queden las cosas tal como están, porque de una u otra manera todo mundo quiere participar en otros sectores, en otros ámbitos, en otros mercados, crecer, tener expansión, invertir más, ampliar el desarrollo tecnológico, no se diga a los consumidores. Entonces, y vemos que en el mundo están moviendo muy rápidamente las cosas, tal suerte que este sí es un sector que amerita una revisión profunda de su marco regulatorio. Y no por ello pensar que ya con esto se arreglaron todos los problemas, es luego aplicar ese marco regulatorio. Aquí hay dos cosas. La primera, te diría yo, el marco regulatorio sí hay que cambiarlo. Lo estamos cambiando de la manera adecuada, porque hay quienes podrían decir, pues ya es un tema suficientemente diagnosticado, ¿no? Fíjate que ahí es una buena distinción para abordar este tema. Por un lado, ciertamente, ¿sí? Ciertamente, estamos sobrediagnosticados. Y así pasó también, ¿te acuerdas que en la reforma laboral que lo comentamos? En tantos ámbitos ya tenemos diagnóstico tras diagnóstico. Ese no es el punto. El punto es si la medicina y el tratamiento que le queremos aplicar al paciente son los adecuados. Y ahí es donde está la discusión, porque de que necesitamos una reforma profunda, integral, amplia, que abarque las principales preocupaciones que tienen que ver con competencia, con calidad y diversidad de servicios, con tarifas, con acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, banda ancha, sociedad de la información y del conocimiento, sin lugar a dudas. Ahora, el tema es, este tipo de reformas, la manera en que se procesa, su propio contenido, su alcance, ¿es el mecanismo, es el instrumento adecuado o podemos aspirar a más? Y yo creo que estamos en este último caso, que podemos, respetando esto como un buen punto de partida, sí creo que tenemos que aspirar a más. Hay quienes dicen que tú representas un grupo que quiere que las cosas se queden como están. Que no haya reforma para que nos quedemos igual los 20 años, 20 años o cualquier cantidad así, lo cual yo creo que a nadie le conviene. Bueno, hoy como está el sector de las telecomunicaciones, a nadie le conviene que se quede como está. Claro que no. Yo mismo, como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, presenté hace cosa de un mes una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que por cierto, fue suscrita por 36 de los 38 senadores del PAN. Una buena reforma profunda para fortalecer a COFETEL, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y también ampliar los derechos, la protección de los derechos de los consumidores. Entonces, no quiero que se queden las cosas como están, que ya presenté iniciativas propias. Ahora, lo que pasa es que lo que nos plantean en este momento en el Senado de la República es una minuta que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de reforma constitucional. Es una reforma tan ambiciosa que en sí misma, en su contenido, son más palabras que toda la Constitución de los Estados Unidos de América. Esta sola reforma es demasiado ambiciosa en su alcance. Hay cuestiones en las que yo considero que no deberían venir en la Constitución, que por su naturaleza podrían y tendrían que estar en leyes secundarias, hasta en reglamentos. A ver, te llevo un punto concreto. Se plantea poner en la Constitución la obligación de licitar 2 cadenas de televisión. Sí. Pero una pregunta totalmente teórica. Si no hubiera interesados, ¿todos los mexicanos estaríamos violando la Constitución? No, es que dice, en un plazo de 180 días tendrá que licitarse a partir de la creación de un nuevo instituto, por cierto, también con autonomía constitucional, en fin,
las frecuencias necesarias para establecer 2 cadenas de alcance nacional de televisión. Y ahí ponen, ¿verdad?, que tienen que ser nacionales. Yo me pregunto, ¿y por qué la Constitución tiene que venir a poner un plazo, a decir que tienen que ser 2 de alcance o cadenas nacionales cuando podrían ser cadenas regionales, por ejemplo, como es la posición de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión? Es decir, una de ellas podría ser nacional, ciertamente, y otra regional. Pero hay un factor ¿no? de ser, o sea, yo creo que ahí se tiene que considerar la posición de la Cámara. Claro. Porque hay un factor de Y del cercanía. mercado. La gente que esté en Puebla, que esté en Chilpancingo, que esté en Sonora, que quiere contenidos locales, no quiere necesariamente ver contenidos nacionales. Pero si la propia Constitución le da un mandato a un órgano que, por cierto, todavía no se ha creado y dice, y tienes que hacer estas 2 licitaciones así, ¿por qué no? Que estas son decisiones administrativas, no sé si me explico. Tendría que ser a juicio del órgano regulador, dependiendo del interés en el mercado, el diseño de la licitación correspondiente para el objetivo que tú persigues, que es que haya más competencia, más contenidos, más presencia de televisión en el país. En ese sentido, ¿tú estarías a favor de que se quitara de la parte constitucional, que quedara un ordenamiento secundario y que al regulador del espectro se le dieran libertad de hacerlo, hombre, ¿no? Mira, yo veo, por ejemplo, 2 cosas que nada tienen que hacer ahí en la Constitución. Uno, que se diga desde ahí que tiene que haber 2 licitaciones de espectro para cadenas nacionales. Eso tendrías que dejárselo a que lo haga, insisto, conforme a sus atribuciones el órgano regulador y también en atención al apetito en el mercado, ¿sí? Y otra, el apagón analógico, que la propia Constitución dice, para el 31 de diciembre del 2015 tendrá que haber terminado completamente la era analógica y pasar a la televisión digital. Oye, si no pudimos hacerlo en Tijuana en tiempo y forma, ahora imagínate hacerlo para todo el país y que lo diga la Constitución. Es un error de técnica legislativa básico, y además de que no se va a poder cumplir. Claro, porque supongamos que no se puede. Habría una violación a la Constitución. Bueno, claro que habría una violación a la Constitución. ¿Y quién va a ser el responsable de esa violación? ¿O es poner llamadas a misa que nadie va a cumplir? Por eso sí pienso que aquí es un poco, déjame decirlo para que no suene muy brusco, porque sí lo es. Yo creo que encierra el proyecto muy buenas intenciones, pero desafortunadamente en cuanto a técnica legislativa, la verdad es que carece del rigor y de la precisión que hubiera sido deseable en este tipo de proyectos. Ahora bien, ¿qué otros puntos le cambiarías a la técnica legislativa? Bueno, otro de los temas que a mí me preocupan sobremanera es desaparecer Cofetel. En lugar de reforzarla, fortalecerla, por cierto, es lo que dice el documento del Pacto por México, dice fortalecer la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Sí. Aquí la están desapareciendo y están creando un órgano con autonomía constitucional, como si fuera el IFE, como si fuera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Banco de México o el INEGI. Y la verdad es que esos órganos con autonomía constitucional son para hacer contrapeso del gobierno, pero la planeación, regulación, supervisión de actividades económicas de los particulares es una actividad de gobierno, por el amor de Dios. A mí me cuesta trabajo entender cómo deciden dentro del Pacto por México quitarle una herramienta de regulación, de diseño, de planeación de uno de los sectores de los más importantes de la economía. Lo he comparado en algunas otras ocasiones con decir, bueno, ¿y por qué no hacemos una Comisión Nacional Bancaria Autónoma? Bueno, claro, bancaria, la de seguros y La de fianzas, todas. energía, minas, es como desmantelar agua, al gobierno en un sector recolección que es de impuestos, fundamental. o sea, todo el transporte aéreo, el transporte terrestre, marítimo, todo podría ser entonces objeto de agencias reguladoras autónomas e independientes del gobierno, sobre pretexto de que queremos puros órganos de ciudadanos, como si los ciudadanos que llegan a encabezar esos órganos fueran totalmente ajenos a presiones, a chantajes, a ser capturados, a ser cooptados, por el amor de Dios. Sí creo que es, ¿cuál es mi principal preocupación de esta reforma? El que hayan o estén planteando elevar a rango de órgano autónomo constitucional la Comisión Federal de Competencia y desaparecer la COFETEL para crear el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Es un error fundamental. Me temo, sin embargo, y lo tengo que decir con mucha preocupación, que no nos van a alcanzar los votos para poder cambiar este estado de cosas. Y va a ser verdaderamente un pésimo precedente, porque, insisto, pasado mañana van a llegar a decir, oye, también queremos que el SAT se convierta en un órgano autónomo de Estado ajeno a la Secretaría de Hacienda y al presidente de la República. Y que también eso sea la Comisión de Seguros y Fianzas, ¿sí? Y que lo sea
la bancaria de valores y que también la Comisión Reguladora de Energía y creamos una agencia reguladora del transporte. ¿Y para qué queremos gobierno? Bueno, esa es una, pero otra. Además, están creando dos organismos tan poderosos que resulta que no le van a rendir cuentas a nadie. No van a tener jefe, no van a tener contrapeso, no va a haber un verdadero equilibrio en su toma de decisiones. Sus comisionados van a estar designados por 9 años, inamovibles, ganando como ministros de la Corte, y no van a tener, insisto, un jefe o un recurso de reconsideración o de revisión de sus decisiones. Y la única manera de atacar sus decisiones o sus omisiones o las reglas que dicten, la que sea, es mediante amparo, pero con una, que no puedes obtener la suspensión del acto que estás reclamando en el amparo. Entonces, sí me parece que le están dando un poder inusitado a estos cuerpos colegiados que van a tener una amenaza latente sobre quien invierte, crea empleos, compite, etcétera, porque ni siquiera, aunque te puedes ir en el amparo, te bajan a ti, al Proyecto 40, mañana les bajo la luz, el switch de las transmisiones. Y en lo que dura el proceso de amparo, 2 años, se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Aunque te den el amparo, y tenía razón, usted disculpe. Porque además hay algo que tenerlo claro, ninguno de los países de la Organización Interamericana de Telecomunicaciones lo tiene. Colombia hizo un experimento que fracasó. Bueno, a mediados de los 90 hicieron un experimento que fracasó por corrupción, por incapacidad, por falta de contrapesos. No hay un solo país en el mundo donde el órgano regulador de las telecomunicaciones no tenga una vinculación directa o con el ministerio, con una Secretaría de Estado como en México, o con el Parlamento o con el Congreso, por ejemplo. En ningún país del mundo es totalmente autónomo. Estas son malas ocurrencias que se dan en el seno de una negociación política entre gente que no son expertos en la materia, que por querer quedar bien unos con otros se hacen concesiones mutuas, sesiones mutuas en esa negociación política, y al rato te quedan una serie de parches. Y luego hay que ver cómo acomodamos para que esos parches no se vean tan feos en la cobija. Entonces, y encima de todo, David, nos dicen, y cuidado, en el Senado se les ocurre meterle mano a la minuta de los diputados porque ya viene de la iniciativa del Pacto por México y entonces es políticamente incorrecto tratar de hacer observaciones, adecuaciones o corregir la plana. Tengo un punto que me gustaría que lo habláramos contigo en tu carácter de senador. ¿Cuál es la obligación de un senador? De repente hay que volver a los fundamentos, de que ustedes los legisladores no se pueden poner de acuerdo y que hay otros intereses que prevalecen, y que es anular la capacidad de ustedes como legisladores, siendo ustedes quienes firman las leyes. Exactamente, mira, el Senado de la República junto con la Cámara de Diputados conformamos el Congreso de la Unión, somos uno de los 3 poderes de la Unión y estamos previstos como tal nuestra existencia y nuestras facultades y atribuciones en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con todo el respeto del mundo, siendo un buen espacio de concertación política, el Pacto por México no es una institución del Estado mexicano. Entonces, ¿dónde tendría que agotarse la participación del Pacto por México? En un acuerdo político en principio, que presentan una iniciativa el presidente de la República, por ejemplo, y a partir de que se presenta la iniciativa como presidente de la República, ya que tenga vida propia en la discusión en la Cámara de Origen, en la Cámara Revisora, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en fin. Pero ahora lo que está ocurriendo, y con la anuencia de los presidentes de los partidos políticos de oposición, porque yo entiendo que haga el gobierno su chamba y que lo haga el partido en el gobierno, pues que hacen bien. Aunque yo no entiendo mucho que el gobierno esté cediendo herramientas del Estado. Error, ¿eh? Yo no entiendo mucho esa parte. Se van a arrepentir, pero bueno. Porque finalmente a mí me llama la atención que tú, legislador de oposición, digan, oigan, no desmantelen al Ejecutivo, que es lo que se está haciendo. Eso lo entiendo, pero yo no entiendo ni a Acción Nacional ni al PRD sumados en eso. Y esa ha sido un poco la crítica. A ojos cerrados. Y como has visto tú, David, ya no solamente es mi crítica, es crítica de cada vez más voces de panistas diciéndole al jefe nacional, Gustavo Madero, oye, una cosa es que seamos una oposición responsable, que vayamos por la transformación de México, la modernización de las instituciones, las reformas que necesita nuestro país en tantos ámbitos, que seamos consistentes y congruentes con planteamientos históricos, claro que sí, pero eso no te puede restar tu capacidad de ser un partido de oposición que también exija que vayan otras reformas que tú estás empujando, que también exija que haya respeto de parte del gobierno hacia la vida institucional de nosotros. Es decir, no está bien que en este ánimo de concertación se atrevan hasta a dictarte los tiempos, que no le vayas a meter mano a la minuta como si estuviera bien hecha, y que
si acaso levantas la voz, es políticamente incorrecto, casi traidor de la patria, o que estás jugando a favor de los intereses fácticos. Mira, no hay interés fáctico en este caso más evidente que quienes que se pretendan unos funcionarios de partido político, de burocracia de partido político, erigir como si fueran legisladores. Ellos, sin ser legisladores, claro, de facto están queriendo actuar como legisladores, y tanto que critican a los poderes fácticos. Y en ese sentido, está absurdo que el Ejecutivo, ya incluso el propio secretario de Comunicaciones y Transportes ya dijo que le preocupa que no intervenga en las concesiones el Ejecutivo, ¿no? Pues sí. O sea, tenemos un entorno donde se está generando a los que le tienen tanto miedo a los poderes fácticos, están creando claro. un nuevo poder fáctico, las burocracias de los partidos, ¿no? Van a ver el susto que se van a llevar, porque además la posición de nosotros es muy clara, o la mía al menos. Es decir, yo prefiero que se quede Cofetel y que se fortalezca Cofetel. Ahora, si se ha de quedar el Instituto Federal de Telecomunicaciones en lugar de Cofetel, entonces lo hacemos de veras autónomo. Entonces, eso de que le tiene que pedir opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para otorgar o revocar una concesión, u opinión de la Secretaría de Hacienda para cobrar las contraprestaciones por el otorgamiento de concesiones, o que tiene que venir el Plan Nacional de Desarrollo, la planeación del espectro radioeléctrico, no, entonces no. Si vas a querer autonomía, autonomía plena, y ningún vínculo de contacto con el Ejecutivo, o bien hacemos las cosas como debe ser y que sea un desconcentrado o un descentralizado, pero de la administración pública del presidente. La Cofetel no era tan mala como para pensar en desaparecerla de esa manera. Es que mira, 15 años, yo fui presidente de Cofetel, 15 años ya de experiencia de ir acumulando, la verdad, conocimientos, las mejores prácticas, para bien y para mal se estaban evaluando. Hombre, de pronto dices, borrón y cuenta nueva. Los 5 comisionados de la Comisión Federal de Competencia a su casa. Los 5 comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a su casa. Vamos, por cierto, paréntesis, increíble que los 2 presidentes de las comisiones, Moni de Suárez de Cofetel y Eduardo Pérez Mota de la Comisión Federal de Competencia, lejos de defender la institución que presiden, a sabiendas de que están creando un elefante blanco con este tipo de nuevas instituciones, en lugar de defender la institución y dar sus argumentos públicamente, se quedan callados y aplauden incluso estas ocurrencias. Yo creo que Pérez Mota porque ya se va y Moni de Swan porque es lo más parecido a Tenavier de Los Miserables. O sea, es un tipo que se quiere acomodar. Bueno, a mí me parece francamente hasta indigno el papel. Sí, que claro. está jugando. Bueno, pero espérame tantito. Si no funciona la comisión, Pero renuncias, ¿no? Fíjate, ahora cuál va a ser el procedimiento. Bueno, no va a ser porque vamos a tratar de corregirlo aquí en el Senado. El procedimiento para elegir a los nuevos comisionados. Van a ser, en lugar de 5, 7. Crear burocracia, crear más puestos, crear más sueldos. Y por cierto, como dije, de ministros de la Corte, que como es carísimo. ganando como ministro de la Corte. Bueno, ¿cómo va a ser el proceso de selección? Pasan por un primer filtro a los aspirantes. ¿Sabes cuál es ese primer filtro? Un comité de evaluación. ¿Quiénes lo conforman? 3 expertos en telecomunicaciones, y estoy ironizando. El gobernador del Banco de México, el presidente del INEGI y el presidente de un nuevo instituto que no existe aún, de evaluación educativa, el que evalúa a los maestros. Ese es el comité de evaluación de los aspirantes. Los que pasen por ese primer filtro pueden seguir adelante y los que no, no. Les hacen luego para ser aspirante, ¿qué se necesita? Carrera profesional vinculada o con telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica. Tú como periodista, yo como abogado, adiós. No podemos aspirar. Claro que no. Por más que yo me dedique al periodismo, a las telecomunicaciones. O abogado puede ser los experto. 16 años. Olvídate. No puedes. O sea, bueno, segundo, no puedes haber trabajado en los últimos 5 años en ninguna empresa del sector. No puedes haber sido diputado, senador, secretario de Estado, gobernador, procurador, jefe de gobierno. No. Pero eso sí te dicen, amplia experiencia en el sector. ¿Y de dónde quieren que la saquen? O sea, te ponen todos esos candados. No, están pidiendo una suerte de santos de la academia. Entonces es eso, santones de academia, que después le llega la terna al presidente de la República, de los que ya pasaron 2 exámenes, con la asistencia de 2 universidades, con este comité de evaluación previo, llega el presidente. Y de los 3, 5 nombres que le pasan al presidente, escoge el presidente uno. Y lo manda aquí al Senado para que con el voto de las 2/3 partes del Pleno, ratifiquemos o no la propuesta del Ejecutivo. Y creen que cuando ya llegue ese angelito a ser comisionado de la nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión Federal de Competencia, se instala ahí 9 años, es inamovible
no le reporta a nadie, no tiene jefe, y dicen, ese sí, para que vean, nunca va a ser capturado por los intereses del mercado, nunca va a ser comprado por los partidos políticos. Es más fácil. Bueno, es mucho más fácil. Bueno, qué ingenuidad. O sea, es mucho más fácil, te Pues diría sí, yo. porque hoy una decisión de la COFETEL o de la Comisión de Competencia pasa por un recurso o de revisión o de reconsideración, y si no, luego por un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y tienes el contrapeso del Poder Legislativo y las comparecencias y los informes anuales y el programa sectorial, y tienes el Auditor Superior de la Federación, y tienes al Presidente de la República, y tienes el amparo directo o indirecto según se trate, y con suspensión en la mayoría de los casos. Ya no vas a tener nada de eso. Y están tan contentos, incluso las empresas aplaudiendo, bravo, qué buena reforma. Allá ustedes, ahora sí que consta que se los dijimos. Aquí créeme que en Acción Nacional vamos a hacer lo necesario por corregir las cosas que están mal para que salga una buena reforma en telecomunicaciones. Pero la verdad es que no sé si nos vayan a alcanzar los votos, porque el PRD está muy contento con la creación de este instituto, y el gobierno, como bien dices, no sé en qué momento cedieron a esta tentación. Habrá que ver qué pasa. Desde el punto de vista, yo creo que lo decías hace un momento en la entrevista, que las intenciones son buenas. Sí, sin duda. Pero sabemos que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y que además que el diablo está en los detalles. Así es. Está lleno de detalles que van a terminar siendo muy peligrosos. Cosas que suenan muy bien. Te llevo a un tema específico. El operador dominante o preponderante. Así. Pues el enunciado suena muy bien. Yo no le veo ninguna sanción, decir, tal operador es preponderante o dominante. Y no, es que además está peor, porque dice la discrecionalidad de cuándo vas a ser preponderante o dominante en un determinado mercado relevante a juicio de la institución misma, ya sea la Comisión de Competencia para todos los sectores o el Instituto Federal de Telecomunicaciones para radiodifusión y telecomunicaciones, que va a decir, ¿sabes qué? Ordeno la desincorporación de activos de una empresa. Te reduces a la mitad o a la tercera parte. Vendes activos de aquí a 3 meses. Y sin ningún contrapeso, sin ningún recurso, sin ninguna revisión y sin nada. Bueno, si puedes solicitar el amparo, que puede durar 2 años, pero por lo pronto ya te ordenaron que vendas la mitad de tu empresa. Pero no te está diciendo si tienes el 30% del mercado, el 50%, el 70%. ¿Según quién? Según San Mateo. Según el que toma esa decisión. Según los iluminados. Los iluminados. Tú imagínate nada más lo riesgoso que esto Claro, ¿va a tener acciones o no? ¿Cómo vas a simular? Porque además esto se presta a que se genere cualquier cantidad de simulaciones. Mira, hay otra. Dice, el régimen de inversión extranjera puede ser 100% para telecomunicaciones o hasta 49% para radio y televisión. Luego con otro candado dice, siempre y cuando el país de origen en radiodifusión también le permita el mismo porcentaje a inversionistas mexicanos. Pero luego te habla de una concesión única para que puedas prestar todo tipo de servicios, es decir, telecomunicaciones, radio, televisión, internet, telefonía, lo que quieras. Entonces, mi pregunta es muy concreta. Si es una sola empresa que va a tener una concesión única para prestar todo tipo de servicios, ¿qué régimen de inversión extranjera le aplica? ¿El de 49% de radio y televisión o el de 100% de telecomunicaciones? O sea, ni esos detalles vieron, ni esos detalles cuidaron. O en la radio, hablan de radio pública, comercial, privada y social. ¿Qué es cada una de ellas? Adivina. Ya no va a haber permisos, ya no son concesiones. Las concesiones sociales, ¿cuáles son? Las comunitarias, y van a ser por asignación, no son licitación. ¿Van a poder comercializar? ¿No van a poder comercializar? ¿Con qué criterio se les va a entregar? Hay ahorita grupos de autodefensa, ¿no? En las comunidades. ¿Van a hacer su estación de radio? Les van a dar su estación de radio. Nada más eso me falta. ¿Qué le cambiarías? ¿Qué son las cosas fundamentales que le cambiarías? Mira, no quiero hablar a nombre de todo el Partido Acción Nacional, porque la verdad es que es una cuestión que estamos procesando. No, te pregunto a ti como experto en telecomunicaciones. Lo más importante y lo más preocupante es el arreglo institucional. ¿Sí? Yo no
mataría a la COFETEL, yo fortalecería a la COFETEL, yo no crearía la Comisión de Competencia Económica como un órgano autónomo constitucional, yo de ninguna manera dejaría el esquema de que sus decisiones no pueden ser atacadas más que por amparo y sin suspensión del acto reclamado. Desde luego modificaría el régimen de inversión extranjera para que quede claridad cuándo y cómo aplica. Sacaría de la Constitución el apagón analógico, sacaría de la Constitución la obligación de las licitaciones para que lo haga, que sí se hagan estas licitaciones, que las haga la COFETEL como debe ser, pero que no lo prevea la Constitución, que me parece un despropósito. Hay un tema que simplemente se les pasó absolutamente de noche. No hay una sola palabra al respecto. ¿Quién se encarga del tema internacional de las telecomunicaciones? Es decir, hoy quien celebra los tratados en este país es el presidente de la República. Tratados internacionales con la ratificación del Senado. Las convenciones internacionales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones o con las autoridades de los Estados Unidos, en fin, para la coordinación en la frontera de las frecuencias, para la negociación de las posiciones orbitales de nuestra comunicación vía satélite. Hasta hoy lo lleva el gobierno, no hay ninguna duda. Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la Cancillería. ¿Y a partir de ahora quién lo va a llevar? Entonces, son estas cuestiones las que yo precisaría en el documento para efectos de que quede bien estructurado. Si tú te fijas, no son más que 4 o 5 cuestiones, 4 o 5 consideraciones que podrían perfectamente ser viables y con estos ajustes tener una reforma, si no la perfecta, sí una buena reforma. Pero tal como está, si me dicen pasa tal como está, yo definitivamente no estaría de acuerdo. Pero si le hacemos estas adecuaciones, creo que podríamos, como buen punto de partida. ¿Y por qué buen punto de partida? Porque dice la propia reforma que el Congreso tendrá 6 meses para dictar las adecuaciones. Son entre 10 y 12 leyes secundarias que derivan de esta gran reforma constitucional. O sea, el diablo que hablabas que está en los detalles es al que nos vamos a enfrentar una vez que pase la reforma constitucional, al meternos ya... Que sería mucho más sencillo si hubiera un buen arreglo institucional. Claro, es que mira la Constitución en términos de volumen más pequeña que la sola reforma en telecomunicaciones que se está planteando, porque las constituciones son para eso, son para sentar los principios fundamentales de los elementos de un Estado. Claro, no puedes llevar a la Constitución temas que van a Te lo cambiar juro. con la tecnología, que ni siquiera puedes llevar a la ley. Aquí son 17 artículos transitorios. Parece norma oficial mexicana. Ya no digas reglamento, ley. Es un exceso lo que están haciendo con la Constitución. Es un manoseo de la Constitución. A mí no me espantan los cambios a la Constitución. A mí lo que me espantan son los malos cambios a la Constitución. Y aquí se ve que ni los que definieron esto, ni son expertos en telecomunicaciones, ni son buenos abogados que conozcan de técnica legislativa. Y el problema es que entonces lo mandan a quien sí debe hacer las leyes en este país, que es el Congreso, pero lo mandan con una presión brutal. Entonces ya no le muevas nada, ya no le toques nada, porque si no eres mal mexicano. Javier, te agradezco, de verdad te Muchísimas gracias agradezco por esta muchísimo. oportunidad. Le agradezco que nos haya acompañado hoy en Poder Financiero. Le invito a que nos vea, ya lo sabe, próximo lunes, 10 de la noche. Gracias.